observa algunas elevaciones en la región facial, signos vitales del pelo para personas normales, reflejos osteotendinosos y alteraciones, fuerza de BI 5 de 5, signo de Romberg negativo. ¿Cómo explica el origen de los síntomas? ¿A qué altura se encuentra el déficit neurológico? Gracias. A ver, doctora, platícanos. ¿Qué tenía el paciente? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Ya habíamos empezado el laboratorio. Cuando leemos un caso, chicos, no es nada más un antojo, ¿verdad? No es nada más leer un caso por leer el caso. ¿Okay? Hay que concentrarnos en el caso, si no, cuando vengan y estudien el libro de su casa. Es un caso clínico de un paciente real. ¿Sí? Así cuando el paciente llegue lo van a lograr. Puede que lo lleguen a recordar. Alguna vez lo leyeron. Es un paciente de 55 años. Estaba realizando actividad física. Y se cayó. Se cayó desde su plano de sustentación. Ya había pasado antes, ¿okay? Ya había tenido síntomas similares en el último mes. Y aparte, el paciente tiene un problema, que tiene cefaleas matutinas. Cefalea matutina, náuseas y vómitos. ¿Okay? Eso es lo que tiene este paciente. Al examen físico, laceraciones en la región facial, o sea, se cortó en la cara por caerse. Y tiene reflejos osteotendinosos normales, o sea, le hago el reflejo aquí y es normal. ¿Okay? Y tiene fuerza muscular 5 de 5. Eso sería motor. ¿Hay una alteración motora en este paciente? ¿Qué dicen ustedes? Reflejos osteotendinosos íntegros y fuerza motora 5 de 5. ¿Tiene algo motor el paciente? No, ¿verdad? O sea, aquí no hay un problema motor. Eso está claro. Signo de Romberg negativo. ¿Okay? Entonces vamos a ver quién no ha participado. Tú participas mucho, pero no le hemos usado a Nike. ¿Okay? Entonces, volteando para allá. ¿Ok? Ok, tú ya sabes qué es el signo de Romberg. Más o menos. Ok. Entonces, el signo de Romberg es pedir al paciente que ponga los brazos a los lados, que junte las piernas, ¿verdad? Junta las piernas. Él tiene los ojos abiertos en este momento. No hay alteraciones, ¿verdad? O sea, no se mueve, ¿okay? Sino que él logra estar firme, está sano. Entonces luego le pide al paciente, por favor, cierre los ojos. Cierra los ojos y pues tampoco se mueve, ¿verdad? En este paciente todo está bien, está sano. Este paciente dice que tiene un signo de Romberg negativo. Bueno, vamos a explicar primero qué es un signo de Romberg positivo. Un signo de Romberg positivo es cuando tú le pides al paciente, cierra los ojos y empieza a perder estabilidad. Incluso podría llegar a caerse. ¿Okay? Entonces, ese es un Romberg positivo. ¿Qué sería un Romberg negativo? Abre los ojos, por favor. ¿Okay? Entonces, tiene los ojos abiertos, el paciente se tambalea, le digo, cierra los ojos y deja de tambalearse. Eso sería un Romberg negativo. ¿Okay? Listo, gracias. Entonces, ¿qué está pasando en un paciente que tiene el Romberg positivo? ¿Okay? Cierra los ojos y se tambalea. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿cómo se llama la sensibilidad en la que una persona puede saber dónde está una parte de su cuerpo? Es la propiocepción. Propiocepción, ¿verdad? Propiocepción. Hay de dos tipos: propiocepción consciente y propiocepción inconsciente. Cuando ustedes quieren hablar dentro de su cabeza, ¿qué hacen? Para concentrarse mejor. Cerramos los ojos. Cierran los ojos, ¿verdad? Entonces, la forma de evaluar la propiocepción consciente es cerrando los ojos. Entonces, si este paciente, yo le pido que cierre los ojos y empieza a tambalear, es un problema de la propiocepción consciente. Entonces, este paciente tiene dañado esa sensibilidad. Ahora, ¿qué hay de la propiocepción inconsciente? Bueno, ese es el otro escenario. Es un paciente que con los ojos abiertos se tambalea y cuando cierra los ojos se queda quieto. ¿Okay? Eso sería una alteración de la propiocepción inconsciente. ¿Okay? Entonces vamos a darle nombre. La propiocepción consciente es una alteración de los cordones posteriores. Cordón posterior. La propiocepción
inconsciente es una alteración de el cerebelo. ¿Okay? Cerebelo. Entonces esos dos órganos o esas dos estructuras me ayudan con la propiocepción. Un paciente que tiene una alteración en la propiocepción no va a poder caminar de forma adecuada. ¿Okay? Va a tambalearse o incluso puede llegar a caerse. ¿Okay? Entonces, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama la alteración en la coordinación? Ataxia. Ataxia. La ataxia es una alteración en la coordinación motora. El problema aquí no está en la fuerza y no está en los músculos. ¿Okay? Este problema en este paciente es un problema de coordinación, de ataxia. ¿Ataxia qué es? Alteración en la coordinación de los movimientos. Bueno. Entonces, toca esta semana estudiar la sensibilidad. Tipos de sensibilidad, ya los hablamos en la primera clase. Propiocepción, tacto fino, tacto grueso, vibración, temperatura, dolor. ¿Okay? Todos esos son estímulos sensitivos. Va a depender del canal hacer los tipos de sensibilidad. ¿No? O sea, es como las cosas con las que juegan los niños pequeños que agarran un triángulo y lo meten en donde va un triángulo, ¿no? Agarran un círculo y lo meten donde va un círculo. O sea, la información sensitiva no va por donde se le da la gana, ¿no? Va por sus respectivas vías. ¿Okay? ¿Qué vías por dónde? Es lo que vamos a estudiar hoy. Primero vamos a hablar de la división medial, ahí en esta diapositiva. La división medial es la propiocepción y tacto fino. La división lateral es dolor y temperatura. Así viajan, juntas. División medial, propiocepción consciente y tacto fino. División lateral, dolor y temperatura. Y este es el esquema básico. ¿Okay? Vamos a trabajar con tres neuronas. El sistema motor, ¿con cuántas neuronas trabajaba? Dos. La motoneurona superior y la motoneurona inferior. En el área sensitiva vamos a trabajar con tres neuronas. La primera neurona se origina en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Okay? Aquí está la primera neurona sensitiva. Ganglio de la raíz dorsal. Ganglio de la raíz dorsal. Aquí vamos a quitar este tripié, perdón. Sí. ¿Ok? Esta es la médula, ¿verdad? Este modelo que a lo mejor no lograron entender en primer año, en primer semestre. ¿Ok? Aquí está el ganglio de la raíz dorsal. ¿Okay? La parte posterior, ¿verdad? Aquí va la primera neurona sensitiva. El ganglio de la raíz dorsal. Sensitiva. Sensitiva. Aquí va la primera neurona. ¿Dónde hace sinapsis con la segunda neurona? ¿Ok? Bueno, eso depende. Puede hacer sinapsis en la médula espinal, en el asta posterior, ¿okay? Aquí, en la médula espinal, o puede hacer sinapsis en el tallo cerebral, en el bulbo raquídeo. Cualquiera de los dos. Antes de eso, tenemos que ver que la segunda neurona se decusa. ¿Okay? Si viene del lado derecho, entonces se va hacia el lado izquierdo y viceversa. La segunda neurona. La tercera neurona siempre se va a encontrar en el tálamo. ¿Okay? Tálamo. En el tálamo. ¿Dónde está el tálamo? Vamos a aprovechar los modelos. El tálamo está aquí adentro. Este de aquí es el tálamo. En el tálamo.
aquí llega entonces la tercera neurona. De aquí parte la tercera neurona en el núcleo ventral, postero, lateral. Núcleo ventral, postero, lateral. Postero, lateral. Núcleo ventral, posterior y lateral. La segunda neurona se encuentra en la médula espinal, en el asta posterior, o puede encontrarse en el bulbo raquídeo. Y esa segunda neurona es la que se usa. Y por último, esa tercera neurona va a llegar a casa, ¿no? ¿Dónde es casa? Cerebro. La ¿qué? Corteza cerebral. Corteza cerebral. ¿Okay? ¿Qué lugar de la corteza cerebral? Dependiendo. No dependiendo. ¿Okay? Es sensitiva, información sensitiva. Ah, ok. Llega al giro post-central. Post-central. ¿Okay? El giro post-central. O sea, hay un surco central y hay un giro precentral que está antes del surco y hay un giro post-central que está después del surco. Toda la información sensitiva va a llegar al giro post-central en el área 3, 1 y 2. Así se llaman las áreas de Brodmann: 3, 1 y 2. Brodmann, hagan de cuenta que agarró el cerebro así y entonces empezó a identificar lugares y les puso números. Este es el 1, este es el 2, y así. Y entonces a esos números, a esas áreas, les dio funciones. Les dijo... ¿Qué área o sea, es? 3, 2, 1. 3, 1 y 2. Entonces, agarraba, mira, esta de aquí, le voy a llamar área de Broca o área 44, y es la del lenguaje. ¿Okay? Y entonces así fue agarrando muchas áreas. Entonces, las áreas sensitivas en el cerebro son las áreas 3, 1 y 2. Áreas de Broca. Y tenemos aquí esta tablita que me divide ya de una vez cómo voy a meter a la cajita los cuadritos o los triangulitos. ¿Okay? En el caso del tacto fino, propiocepción consciente, vibración y presión van a viajar por el sistema de cordón posterior. Sistema del cordón posterior. En el caso del dolor y la temperatura, van a viajar por el sistema anterolateral. Vamos a ver una imagen para entenderlo un poco mejor. Este es un corte de la médula. Esto es anterior, esto es posterior. Entonces, tenemos dos lugares. Esta de aquí, A y B. A y B. Y tenemos este de aquí, que es la letra D. Esto de aquí atrás se llama cordón posterior. A y B. Esto de aquí enfrente es el sistema o el tracto espino-talámico anterior y lateral. Anterolateral. Yo sé que el doctor Merino lo divide, ¿verdad? Lo divide en espino-talámico anterior y espino-talámico lateral. Los divide. Y dice que el espino-talámico anterior es tacto grueso y el espino-talámico lateral es dolor y temperatura. Así los divide. Pero aquí en el laboratorio vamos a facilitarnos la vida y lo vamos a estudiar juntos. ¿Okay? El D, que es el tracto espino-talámico anterolateral. Los dos se juntan porque más recientemente se ha descubierto que no hay beneficio de estudiarlos de forma separada, porque van las fibras ahí medio mezcladas. Es raro que se lesione solo el anterior o solo el lateral, es raro, pero para fines de su materia teórica son dos. Pero aquí les vamos a ver como uno. Bueno, vamos a empezar por el cordón posterior. Sistema cordón posterior de inicio medial. Se llama todo el sistema. Es el que está en la pantalla. ¿Okay? Empezamos por la primera neurona. La primera neurona que tiene acá el número 1 es esta de aquí.
la primera neurona. La primera neurona lleva información de vibración, tacto fino. ¿Qué más? Propiocepción consciente. Propiocepción consciente y presión, ¿verdad? Presión, vibración, tacto fino y propiocepción consciente. Esos son los 4 tipos de sensibilidad que viajan por este sistema. Entonces, llega el ganglio de la raíz dorsal, entra a la médula y al entrar en la médula se forma el cordón posterior. ¿Puede repetir? Llega esa información que ya dijimos, esos 4 tipos de información, por el ganglio de la raíz dorsal. Llega por el ganglio de la raíz dorsal, entra a la médula espinal y en la médula espinal viajan por el cordón posterior. El cordón posterior es lo que vimos hace ratito en la imagen. O sea, en esta región viaja la vibración, el tacto fino, la presión y la propiocepción. Entonces, en esa, que es la primera neurona, vean ustedes que no hay sinapsis. ¿Ya vieron? No hay sinapsis en la médula. ¿Dónde se hace la sinapsis con la segunda neurona? Hasta el bulbo raquídeo. Allí se hace la sinapsis de la segunda neurona. Aquí vamos a hacer un paréntesis muy importante. En el cordón posterior, vamos a agarrar el cordón posterior y lo vamos a partir en 2. ¿Okay? Del T5 para arriba le llamamos fascículo cuneatus y del T6 para abajo le llamamos fascículo gracilis. ¿Okay? Vamos a poner la imagen para que lo vean. Dijimos que A y B eran cordón posterior. Bueno, el A es lo que corresponde al fascículo gracilis y el B es el fascículo cuneatus. ¿De T5 para arriba qué? T5 para arriba es cuneatus, T6 para abajo gracilis. Miren, les voy a dar una mnemotecnia. ¿Dónde está el músculo gracilis? ¿En dónde? Abajo. En el miembro inferior, ¿verdad? Aquí en el muslo. En el muslo. Ajá. ¿Okay? Entonces, los miembros inferiores viajan por el fascículo gracilis. ¿Okay? Y el superior, cutáneo, el cuneatus. Entonces, solo tienen que aprenderse la mnemotecnia así. Ok, vamos a ver un ejemplo. Tengo un paciente con neuropatía diabética, lo voy a evaluar de la vibración. Entonces, agarro un diapasón, le pego al diapasón y se lo pongo aquí en el tobillo. ¿Por qué fascículo viaja esa información? Gracias. Gracias, ¿verdad? Le pego otra vez al diapasón y ahora se lo pongo en el codo. ¿Por qué fascículo va? El gracilis es medial, ¿okay? En la letra A, y el cuneatus es lateral. Eso también es importante que lo recuerden. El gracilis es medial. Sí. En el, bueno, eso es la primera neurona, ¿verdad? Seguimos hablando de la primera neurona. Fascículo, gracilis y cuneatus. Al llegar al bulbo raquídeo ya habíamos dicho que hace sinapsis con la segunda neurona. Y en el bulbo raquídeo la sinapsis se hace en 2 núcleos. Los núcleos tienen el nombre de los fascículos, así que se van a ahorrar el memorizarse esos núcleos. Núcleo gracilis y núcleo cuneatus. Así se llaman los núcleos. En cuanto se hace la sinapsis, ¿qué ocurre? Se decusa. ¿Okay? Punto extremadamente importante, subrayenlo con rojo. La vía del cordón posterior se decusa en el bulbo raquídeo. La vía del cordón Posterior se decusa en el bulbo raquídeo. Allí se hace la decusa. Decusa y llega al tálamo. Para llegar al tálamo forman otro fascículo llamado el leminisco medial. ¿Okay? El leminisco medial entonces es la ¿qué? Segunda neurona. Sigue siendo segunda neurona, leminisco medial.
el lemnisco medial llega al tálamo y en el tálamo hace su última sinapsis. ¿Ok? La tercera neurona. ¿En dónde? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Allí hace la sinapsis. ¿Y esa neurona entonces a dónde va a ir? Si ya hicimos sinapsis en el tálamo, a la corteza, al área neuronal, al giro central, en las áreas 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. Y aquí viene el dibujo un poquito más anatómico. Vamos a ver. Lo vamos a ver aquí. Vean, viene la información de T6 para abajo, asciende por el fascículo grácil. Viene la información de T5 por el fascículo cuneatus. Llega al bulbo, en el bulbo hace sinapsis con los núcleos cuneatus y grácilis y hace decusación. Llegamos al tálamo, la tercera neurona, y a la corteza somatosensorial. Entonces así se ve más o menos. En cortes, así lo podrían ver. Ok. Viene el ganglio de la raíz dorsal, ingresa por la raíz posterior a la médula. En la médula viaja a través del cordón posterior. En el caso de ser T6, va a ir por el fascículo gracilis, T6 para abajo. Y de T5 para arriba, va a viajar por el fascículo cuneatus. Todas las fibras hacen sinapsis en el núcleo cuneatus gracilis, en el bulbo raquídeo. Las fibras se decusan y al decusarse forman el lemnisco medial, llegan al tálamo y ahí hacen sinapsis con su tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral y entonces llegan a la corteza, viajan a la corteza, al giro postcentral en las áreas 3, 1 y 2. Así lo deberían de decir ustedes, así tienen que repetir. A la bestia, Para me que quedé en T6. Para la otra semana se lo digo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver otro caso. ¿Lo puedes leer, por favor? Paciente masculino de 40 años extraído por ambulancia al servicio de urgencias posterior a lesión importante en cuello en una riña a las fuera del estadio universitario. A la evaluación física se observa lesión penetrante posterior del lado derecho, con el arma en su lugar. Se ingresa cirugía de emergencia. Hallazgos transoperatorios en disección medular de C5. Se realiza valoración neurológica 4 semanas posterior al evento. ¿Qué hallazgos esperaría encontrar? Gracias. ¿Okay? Es un paciente que recibió una lesión cortante en el cuello, ¿verdad? Justo de este lado, ese 5, del lado derecho. Entonces dice que el paciente lo llevan en la ambulancia y llega al hospital con el cuchillo todavía, ahí, ¿verdad? Con el machete ahí clavado. De forma correcta, ¿verdad? Porque si ustedes sacan el machete, ¿qué pasa? Se desangra. Se desangra, ¿verdad? Se muere, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento no hacemos valoración neurológica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque depende de la vida del paciente, ¿no? No me voy a agarrar un diapasón y ahí con el cuchillo del paciente, ¿verdad? A ver, siente aquí. No. Eso se hace posterior, ¿verdad? Incluso 4 semanas después. Porque ya pasó el déficit, ya se instauró lo que se tiene que instaurar y así. Entonces, este caso es perfecto. Allá en el pizarrón les dibujé qué fue lo que pasó. ¿Okay? Está la médula y está justo la mitad derecha lesionada. ¿Okay? Entonces, toda la mitad lesionada. Primera pregunta: ¿qué hallazgos esperaría encontrar? Vamos a esperar aquí y vamos a recapitular. ¿Okay? Vamos a ir de atrás hacia adelante. Estamos a nivel de C5. 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 ¿Qué viaja aquí? Cordón posterior. Entonces, ¿qué información viaja por el cordón posterior? Sensitivo. Propiocepción consciente.
vibración, presión y Temperatura. tacto fino. Tacto fino, ok. ¿Ok? No va a percibir ninguna de esas estímulos. Ipsilateral o contralateral. Otra vez, ipsilateral o contralateral. Estamos a nivel de... C5, ya hubo decusación. Acuérdense que estamos estudiando sensibilidad. Entonces la sensibilidad se razona de abajo para arriba. Las fibras ya decusaron o no han decusado. No han decusado. Entonces, ¿qué tipo de pérdida hay? Ipsilateral. Ok. Ipsilateral. Tenemos que pensar al revés. Ya no vamos a pensar como en el motor, ¿verdad? En el motor era de arriba abajo, aquí vamos de abajo para arriba. Entonces, como viene así y yo lesiono aquí, si viene así, decusa y lesiono acá, entonces ahora sí, hay una pérdida contralateral. Pero como estamos en C5, todavía es ipsilateral. Bueno, ya, cordón posterior. Tenemos otra estructura aquí que ya estudiamos la semana pasada. ¿Cuál es? ¿Esa estructura? La única estructura que estudiamos de la médula la semana pasada. El tracto córtico espinal, ¿verdad? Les voy a dar un consejo, chicos. Para la médula no hay como aprenderse bien los nombres, porque el nombre me dice qué hace o a dónde va. Espino talámico de la médula espinal, La corteza. ¿verdad? No. Córtico espinal de la Ok. corteza. A la espina. Entonces, si va a la corteza a la médula espinal, ¿qué tipo de función realiza? ¿Sensitiva o motora? Motora. De la corteza a la médula motora, ¿verdad? Entonces, espino talámico de la médula espinal al tálamo, ¿qué sería? ¿Sensitivo o motor? Sensitivo, ¿verdad? Ya ven cómo cuando no se memorizan las cosas de machete y las entienden, todo va a ir mejor. ¿Ok? Entonces, córtico espinal está lesionado, la alteración es motora. Entonces, primera pregunta que me lo voy a hacer: ¿síndrome de motoneurona superior o inferior? Ya no me acuerdo, ¿verdad? ¿Qué se lesionó? La médula, ¿verdad? ¿Qué tipo de síndrome es? ¿Superior o inferior? No es ¿Qué el, motoneurona está lesionada? no es el mixto. ¿Dónde está la motoneurona inferior? En el asta anterior, Anterior. ¿verdad? O sea, aquí está la motoneurona inferior. Pero también se lesionó. Sí se lesionó. Sí se Entonces lesionó. sería una No mixta. hemos llegado ahí, pero estamos hablando del tracto. Ok. Y si estamos lesionando el tracto, ¿qué estamos lesionando? Lo motor. Todas, ¿verdad? O sea, motoneurona Superior. Entonces este paciente va a tener un síndrome de motoneurona superior al nivel de la lesión y por debajo de la lesión, porque corté todo lo que iba abajo, de C5 para abajo. Vamos a ir ahora sí a la asta anterior. Lesioné la motoneurona inferior, pero solo la motoneurona inferior, ¿de qué nivel? C5. Todas las motoneuronas de abajo están Sí, íntegras. En teoría, porque pues está lesionada la motoneurona superior. Pero entonces va a presentar un síndrome de motoneurona superior, excepto al nivel de C5, que va a ser una motoneurona inferior, porque lesioné la neurona del asta anterior, a ese nivel. Bueno, hasta aquí vamos, ¿verdad? Nos falta un componente nada más. Este es el último componente. Nos faltaba el dolor y la temperatura. Y el tacto grueso, ¿verdad? Que lo podemos incluir ahí también. Tacto grueso, dolor y temperatura. Esa información llega a través del ganglio de la raíz dorsal, de la misma forma. Entra a la médula por la raíz posterior y al entrar a la médula por la raíz posterior ocurre algo, se llama el tracto de Lissauer. El tracto de Lissauer es esto, básicamente. Viene la raíz de C5, sube 2, o sea, C4 y C3, y baja 2, C6 y C7. ¿Okay?
esto de aquí es lo que se conoce como el tracto de Lissauer. Eso aplica no solo para C5, aplica para T1, L2, o sea, las fibras que llevan esta información de dolor y temperatura ascienden 2 y bajan 2. ¿Okay? Tracto de Lissauer. Estamos hablando de la primera neurona. Seguimos hablando de la primera neurona. ¿Qué va antes de la raíz? El ganglio de la raíz 2. Entonces, esta ruta es diferente porque hace sinapsis en la médula. ¿Okay? No hace sinapsis en el bulbo recto, hace sinapsis en la médula. Y al hacer sinapsis en la médula espinal, ¿qué ocurre? Se decusa, ¿verdad? Entonces aquí está, en el asta dorsal, está la segunda neurona, y automáticamente se decusa. Se decusa hacia el otro lado, contralateral, sigue ascendiendo, pasa por el bulbo y no pasa nada, ¿verdad? No hay sinapsis. Y sigue ascendiendo. ¿Hasta llegar a dónde? Al tálamo, al núcleo ventral, posterolateral, en el tálamo, y ya de ahí mismo, hasta la corteza. ¿Okay? Entonces, diferencia principal, ¿dónde se hace la sinapsis? ¿Verdad? Aquí se hace la sinapsis en la médula espinal, y en el cordón posterior la sinapsis se hace en el bulbo recto. La segunda norma. Esto es lo mismo. Ahora al final me regreso a ese y voy a detenerme en este. ¿Okay? Esto es lo que le pasó al paciente. Es una hemisección de la médula. Ese se llama síndrome del Brown-Séquard. ¿O cómo se dice? Brown-Séquard. Brown-Séquard. Bueno, entonces es el síndrome de Brown-Séquard. Estamos en México, así que se guarda. Séquard. Entonces, ya exploramos casi todo. Ya exploramos cordón posterior, ya hablamos del tracto córtico-espinal, ya hablamos de la neurona motora inferior. Solo nos faltó hablar del tracto espinotalámico, que es el que estamos justo platicando. Bueno, lo vamos a dibujar aquí. Tracto espinotalámico. Okay. Primera pregunta que me hago. ¿Qué información lleva el tracto espinotalámico anterior y lateral? ¿Sensitiva de qué tipo? Dolor y temperatura y tacto grueso. Esas tres cosas. Los síntomas van a ser ipsilaterales o contralaterales. ¿Contralaterales o ipsilaterales? Contralateral porque por la decusación, ¿no? Contralaterales. ¿Por qué contralaterales? Porque Ya se había decusado. ¿Verdad? O sea, las fibras que vienen por aquí, chicos, las fibras que vienen de este lado, en realidad, ¿de dónde son? De este lado, ¿verdad? O sea, entraron así y dijimos que se decusan, ¿verdad? Entonces, esta lesión es contralateral. En un dibujito muy práctico, se vería algo así. Se vería algo así. Está la lesión, en este caso es una lesión del lado izquierdo. ¿Okay? Está la lesión del lado izquierdo. Lo azul es justo dolor, temperatura, contacto grueso. Es contralateral. Y aquí hay dos colores. ¿Por qué hay dos colores? Porque lo morado representaría a lo que viaja por el cordón posterior y lo naranja es lo que corresponde a lo motor, ¿okay? O sea, al tracto córtico espinal. Entonces, hemilesión de la médula hace síntomas ipsilaterales del cordón posterior y contralaterales del tracto espinotalámico. Y pues lo motor, que es del mismo lado. También no nos debemos de perder. Estamos hablando de lesión en la médula espinal. ¿Okay? No estamos hablando de lesión en el bulbo raquídeo. No estamos hablando de nada de eso. Porque si nos vamos al bulbo raquídeo, la cosa cambia. ¿Okay?
vamos a pensar que lesionamos el bulbo raquídeo, ¿ok? A la altura de las pirámides y a la altura de los núcleos cuneatus y gracilis, ¿ok? ¿Cómo serían los síntomas? Contralateral en el sensitivo, que sería posterior, ajá, y Ipsilateral en el ipsilateral motor. en qué? En el motor, No. pero es al nivel de las pirámides. Sí. O sea, ¿dónde se decusan las fibras? En el bulbo raquídeo, ¿no? De las que estás hablando tú. Pero las fibras del tracto córtico espinal ya decusaron. Entonces, todo sería Contralateral. Todo sería contralateral. Porque ya llegamos al bulbo, ya llegamos al punto donde todo se decusa. Excepto probablemente lo motor, ¿verdad? Lo motor tendría que ser por arriba del bulbo raquídeo, no al nivel del bulbo raquídeo. Ahí todavía puede ser ipsilateral. Cuando veamos bulbo lo vamos a ver, ¿ok? Solamente es para que medio se imaginen cosas de allá arriba. Pero vamos a ver bulbo raquídeo en algún momento. Último caso, vamos a platicarlo. Este caso está más sencillo, ¿ok? Tenemos una paciente de 17 años, de 15 años. La paciente está en tercero de secundaria. La maestra de ciencias naturales le dijo que si comía solamente frutas y verduras iba a mejorar su salud, ¿no? ¿Okay? Entonces le hizo caso y ya en la carrera, como en el tercer año de la carrera, empezó a tener unos problemas. ¿Okay? Empezó a tener debilidad, a subir las escaleras, se fatigaba muy rápido, se veía pálida. ¿Okay? Hasta este punto, ¿qué diagnóstico me pueden dar? Pues tiene debilidad muscular, quiere decir que es motor. Anemia, ¿verdad? Sí, vamos a lo fácil, anemia. Porque la persona, ¿qué dejó de consumir? Carne, ¿no? Carne y alimentos de origen animal. Entonces, y el problema fue que no se suplementó, ¿verdad? No tomó ningún suplemento. ¿Qué vitamina le está faltando a esta paciente? B12, ¿verdad? Ya lo digo, es ejercicio. ¿Cómo se llama esa anemia? Anemia perniciosa o anemia, perdón, perniciosa no, anemia megaloblástica. La anemia perniciosa es una causa. Sí, es una causa, pero no hablamos de anemia perniciosa. Anemia megaloblástica. ¿Okay? Carencia de vitamina B12. ¿Okay? Entonces, va a haber otro tema con la vitamina B12 y se los voy a dar yo. La vitamina B12, curiosamente, cuando está carente, afecta el cordón posterior. ¿Por qué? O sea, las neuronas que están en el cordón posterior necesitan de la vitamina B12 para poderse sustentar. Ajá. Si falta la vitamina B12, entonces en el cordón posterior ya no funciona, ya no hay paso de información de forma correcta. Entonces, ¿qué síntomas va a tener la paciente? Aparte de la anemia, alteraciones en la sensibilidad. ¿A qué estímulos? Percepción consciente, tacto fino, vibración, presión. Si a esa persona, a esa paciente, yo le hago una prueba de Romberg, ¿cómo saldría? ¿Positiva o negativa? No. Romberg. ¿Positiva? Sí, ¿verdad? ¿Por qué positiva? ¿Por qué está alterado? La procesación. ¿Percepción de qué tipo? Consciente. Entonces, ¿cuánto evaluamos? Cierran los ojos y se empieza a mover, ¿verdad? Eso sería un Romberg positivo. Tendría un Romberg positivo. Hay otra enfermedad que ya platicamos casi al inicio del semestre que daña el cordón posterior y es la sífilis. La neurosífilis también daña el cordón posterior. Se llama tabes dorsal. Tabes dorsal. Toda la mitad de. ¿La sífilis? Sí, la sífilis. La neurosífilis. Entonces, esos son algunos contextos que les podría preguntar el doctor Reino en relación al cordón posterior. Anemia anemia megaloblástica, sífilis, cualquier traumatismo que dañe la parte posterior de la médula.
Entonces, aquí van a aprender en este bloque a repetición, dibujando, platicándolo, porque si ustedes se confían de que se saben las cosas, a la hora de la hora se van a dar cuenta que no, se las tienen que repetirlas, decirlas, ¿okay? Si no, porque el doctor Merino les va a preguntar cada estructura, eso se los aseguro, cada estructura, de alguna forma. Este examen es el más fuerte, yo creo. ¿Cuál? El segundo es el más fuerte. El segundo parcial es el más fuerte. No manches, el primero. O sea, el primero fue papita. El primero lo reprobé. El segundo es el más feo. No me diga eso. Si las cosas van mal, pueden ir peor. Es broma, no. Solo les digo que estudien muy bien, ¿ok? Médula sobre todo. Y bulbo. Cuando lleguen a tallo, No nos quiere hacer un repaso. Tallo es- Usted científico. vamos a ver todo. Vamos a ver tallo. Este es el repaso. Tallo, ¿qué tan recio viene? Tallo Está turbio. está muy padre. ¿Sí? Entonces, échenle ganas. ¿Listo? ¿Ya? Ya terminamos.